Antes de conocer la radio, ni siquiera así como un principiante, yo jugaba en mi casa, bueno, en el triste cuarto que ocupaba mi familia. Agarraba el palo de la escoba y hacía de micrófono. O sea, trataba de ser animador, porque habían excelentes animadores en esa época. Estaba Saúl Abdelnur, estaban los hermanos Silva, que eran animadores de primera. Entonces yo jugaba, y cuando me llegó la oportunidad de usar micrófono, olvídate, me olvidé del colegio. Yo estaba en colegio. Egresé de colegio el 60, pero ya nunca trabajé como mecánico porque yo me recibí de mecánico. Me tiré de cajón a la radio. Egresé de radio del colegio industrial y en marzo del 60 y estaba trabajando en Radio Altiplano con Raúl Salmón. Habíamos hecho un radioteatro con Elvira Llosa. Y un día me dice Waldo Berríos, famoso locutor de ese entonces, papá de Marlene Berríos, actual, también periodista, que doña Elvira quería hacer un radioteatro y quería que esté yo. Nos reunimos mañana, era sábado, mañana en la casa de Salmón. Y ahí sorpresivamente me dice Salmón, ¿a qué hora es tu turno mañana en la radio? Me dice. Radio Altiplano, y yo dentro mío, ¿por qué me pregunta eso si es el director? Sí, le digo, creo de 1 a 3, le digo, puedes madrugar mañana a las 7, te voy a dejar libretos en Radio América. Y Radio Nueva América nació a los 2 días, 3 días después. O sea, cambió mi vida en Altiplano, que ya era un logro enormísimo, solamente habían locutores de primera, a ser fundador de Radio Nueva América, que es una historia también especial y muy diferente, porque he conocido directores de toda índole, he aprendido mucho con Raúl Salmón viendo, él no enseñó nada. O sea, yo aprendí muchas cosas mirándome alrededor, mirando cómo hacían las cosas. Llegué a hacer periodismo deportivo gracias a mirándolo al Lorenzo Carri. Yo era locutor comercial y miraba cómo hacía sus estadísticas en la misma cabina. Aprendí a hacer eso. Años después llegué a ser comentarista deportivo. Es así, la transición tremenda a un mundo grande. Y me olvidé completamente de mi profesión para la cual estudié y me dediqué íntegramente a la radio. Trabajaba en Radio Altiplano, en Radio Nueva América, trabajaba en Radio Illimani, Radio El Cóndor, Radio Universo, haciendo diferentes cosas, radioteatro, leyendo noticias, siendo locutor comercial, y hacía locución comercial con los deportivos. O sea, así sobrevivía y no necesitaba muchas cosas, ¿no? Más me interesaba hacer que ganar plata. Walter, hiciste radionovelas. Eso es. Cuéntanos un poquito cómo se hacía. A ver, un capítulo, porque no era ir y hablar, sino que habían efectos de sonido, claro, que se hacían con muchas cosas, ¿no? Claro, en la radio de entonces, antes de que Raúl Salmón trajera los grabados, que en cierto modo mató al radioteatro boliviano, porque antes de ese hecho de Raúl Salmón, que lo hizo más grande estando en Nueva América, ya no trajo una sino varias novelas, ya no había elencos bolivianos, ya no había, porque se acostumbraron todos, a los directores, todos, a importar, o Salmón les realquilaba, porque él alquilaba o le vendían, no sé, desde Miami, le enviaban desde Perú, desde México, y se fue muriendo Radio Teatro Nacional. Pero antes de que se muera, trabajé con algunos directores, Elvira Llosa entre ellos, y operadores grandes de ese entonces. Sacaban el radioteatro en vivo. Por ejemplo, Radio El Amauta tenía un programa que se llamaba
La canción de la vida, algo así. Y era un radiodrama acerca de un tema musical grabado, de un disco. Yo lo repliqué aquello en Radio Panamericana cuando llegué a esa emisora. Hacíamos discodrama. Ahora, ¿cómo hacíamos? Porque no había pues efectos sonoros grabados. Inclusive hicimos un radioteatro en en UCIS para la Navidad, cuento de Navidad, famosa obra. Y todavía no teníamos los efectos grabados. Mirad, te imaginas radio, un departamento que tenía todo, pero muchos efectos había que hacerlos. Para hacer pasos, por ejemplo, teníamos una cajita con arena o con piedrecillas para hacer pasos. Había una cajita que era hueca al fondo para hacer pasos en madera. Además, diferentes tipos de pasos, con tacos de mujer, etc. Subir gradas, ahí nomás hacíamos en el plano. Tormentas, con un pedazo de calamina. Se agarra el calamina, hacerlo sonar así. Y así sonaba como un trueno. Lluvia, con arroz, en un caño. ¿Sí? O sea, uno se inventaba. Nadando, hacíamos con un ladrillo o con cualquier objeto en un bañador. ¡Pah, pah, pah! Había que inventar los sonidos en vivo. Lo hacíamos y grabábamos así, porque ya después era todo grabado. Así era la radio de entonces. Yo admiro a los operadores de entonces porque, aún para la grabación, eran muy caperosos para manejar el tocadiscos en el golpe musical exacto. Conocían el surco, conocían el lugar donde iba a poner la aguja. Y el operador ponía un papel sábana entre la aguja y el tocadiscos. Y el papel le daba el sonido para que ponga en puerta el sonido. Así manejaba Mario Encinas, lo hacía Oscar Violeta Bricut, un excelente operador, que él trabajó con discos de 78 RPM. Bárbaro, así era. Y bueno, ensayar, había que leer la obra previamente. Y la gente que escuchaba, bueno, hacía volar la imaginación. Claro. Es como yo hacía volar mi imaginación cuando escuchaba radioteatro en Radio Altiplano. Había una radionovela que se llamaba El precio de un pecado, y las voces eran maravillosas. Eran gente que había salido de Cuba y grababa en Miami. Había una voz, por ejemplo, de esas, de un hombre más o menos maduro, que era el doctor Sorondo. No me olvides cosas. Entonces la voz era gruesa, pastosa. Era uno de los tipos malos de la película. Y este doctor Sorondo, poco tiempo después, lo vi en fotografía en la revista Bohemia, que también se editaba en Miami, no solamente en Cuba. Y vi la fotografía, era, ¿sabe? ¿Cómo te diría? Un Brad Pitt. Pero la voz me daba una imagen de un señor canoso, de barba, con bastón, con sombrero hongo, etcétera, ¿sí? O sea, la imaginación buena pues en la radio, esa es la gran ventaja de la radio. Que me conozcan ya era... No me da ganas. Yo te dije que era tímido. Alguna vez yo hacía un programa en Radio Nueva América que se llamaba Nieve en los cabellos. Que el radioteatro me había enseñado a bajar los tonos. Entonces mi voz era un poco más baja, tono bajo. Y un día me busca una señora en Radio Nueva América y me dice, el mensajero me dice, Walter, te está buscando una señora. Y bueno, pues, salgo yo y digo, sí señora. Estaba 2 gradas arriba de la señora que se acercó a la cabina. Estoy buscando al señor Walter Vázquez, me dice. Soy yo, señora, le digo. No, a su papá.
O sea, mira, la voz que yo daba para nieve en los cabellos tenía que ser una voz de tipo antiguo. Y esa facilidad me la dio el radioteatro.